normalmente se descompone y te va generando también este tipo de color, te va generando un color rojo, y encontramos que en este suelo, como decíamos hace un rato, es rico en humus, en materia orgánica, y es por eso que aquí la mayor cantidad de raíces la encontramos en este lugar, porque ahí están mayormente los minerales que la planta necesita para su normal desarrollo. Y el horizonte A1 es este. Es un color oscuro justamente por presencia de materia orgánica. De materia orgánica. El color A2, color claro por efecto de lavado. ¿Dónde lo podríamos encontrar eso? Por aquí, ¿no es cierto? Y aquí ya está más claro, por efecto de lavado de qué? Justamente de arriba hacia abajo. Ya se va poniendo el color de ese suelo un poco más claro. Y eso se debe justamente que como hay mayor porosidad acá arriba, mayor aireación, las partículas más pequeñitas se van asentando hacia acá abajo. Conforme las raíces van penetrando, que va haciendo mayor porosidad, esas partículas se van introduciendo a mayor profundidad. Vamos que es aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Quién hace una pregunta? Hágala. Ya. Dije, uno de los parámetros para ver también la porosidad podría ser a qué cantidad profundiza el agua, porque viendo ahí en el horizonte, en la parte de arriba se ve más oscuro, también es por la presencia de agua y eso no va decreciendo el color conforme la porosidad va bajando. Eso lo hablamos acá, pero ya lo vamos a explicar. Realmente el agua, ¿en dónde se sabe retener con mayor frecuencia? ¿Ah? Ya, en las arcillas. ¿Cuál era tu pregunta? La porosidad y el agua que se puede... Realmente, si hay mayor porosidad aquí, este es un suelo franco arcilloso. Suelo franco arcilloso, eso quiere decir que te retiene buena humedad, hay buena aireación, capacidad de minerales. Es un suelo ideal para sembrar. Tiene un horizonte aproximadamente de 60 centímetros. Pero si observamos nosotros en la parte de acá, si este suelo estuviera inclinado con estas características, resulta que el agua se me mantendría por poco tiempo en este lugar. Porque acá tengo compactación. Eso quiere decir que el agua se me puede desplazar hacia otros lugares. Pero como la topografía es plana, resulta que el agua se me va a mantener acá. Se va a mantener acá por mucho más tiempo porque la lámina de agua, no ha llovido fuerte, realmente si observan, aquí está, sí. Si observan, ¿qué es esto? Hierro, ¿no es cierto? Esto es hierro, eso quiere decir que el agua con el suelo y ese metal entra en oxidación. Eso quiere decir que ya mismo que vengan las precipitaciones más fuertes y hacemos un hoyo, vamos a encontrar que la lámina de agua la vamos a encontrar acá arriba. ¿Sí? Quiere decir que el agua va a estar cerca aproximadamente unos 60 o 70 centímetros de este suelo. Pero si estuviera inclinada, el agua tal vez se te desliza hacia otros lugares porque no te la puede retener, porque las partículas están contraídas o compactadas. ¿Sí? En cambio acá, el agua se eleva, justamente el agua de arriba hacia abajo se mantiene acá, y para llegar a mayor profundidad va a demorar mucho más tiempo. Es como que si estuvieras este suelo acá arriba, resulta que el suelo lo vas a tener saturado de agua acá arriba, ¿sí? Y para que esa agua se te desplace a las partes internas, muchas veces demora 48, 72 horas, justamente porque las partículas están retenidas y son partículas de arcilla. Son partículas de arcilla. Ese es la retención de agua. Normalmente cuando tienes en ciertos lugares un suelo con estas características, mayor profundidad, resulta que vas a tener mayor humedad en ese lugar. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Esto de la porosidad justamente se debe a las raíces, se debe a los macroorganismos, y se observa muy claramente estos huequitos que están aquí. Todo esto es
porosidad. ¿Sí? Todo esto es porosidad del suelo. ¿Sí? No solamente trabajan las raíces, como le dije, también trabajan los macroorganismos, que por aquí vi algunos. ¿Sí? Aquí está uno. Estos de aquí hacen galerías, realmente en el suelo se introducen las hormigas y te va generando esto. Aparte de eso, las hormigas también trasladan restos de hojas, la introducen acá, se descomponen y también te genera materia orgánica. ¿Sí? Te genera materia orgánica. Esa es la evolución justamente de un suelo con ese tipo de color. Puedes tener un suelo rojo, un suelo blanco, un suelo, pero si a través de los años mantienes bastante vegetación, ese suelo te va cambiando. Y es por eso que en ciertos lugares encontramos un horizonte de unos 20 centímetros, encontramos un color pardo, amarillento, y encontramos acá abajo un horizonte muy profundo de color blanco, ¿sí? Porque en ese suelo a través de los años ha ido cambiando. Nos dimos cuenta que en donde no hay vegetación, en el viaje que tuvimos a Manabí, en donde no hay vegetación, el suelo se mantiene realmente casi de este color, ¿sí? O de color blanco, y una lámina muy, pero muy finita de este color. Por eso digo, eso depende principalmente de la vegetación del lugar donde nos encontramos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Ya hablamos de la lámina de agua. Vamos con la otra. Ya de ahí hay una transición que es similar a la que está acá. Color claro por efecto de lavado, una transición de la parte alta hacia la parte interna. Normalmente en ciertas calicatas que hemos realizado durante el tiempo, vengo de profesor aquí en la universidad, se observa que hay unos horizontes que son bien definidos. Se ve un horizonte muy oscuro, y aquí se ve nuevamente una transición, y en ciertos lugares observamos un horizonte muy definido de este color. Aquí se ve diferente, ¿sí? Y se observa muchas veces un horizonte de otro color, o la lámina de agua que la encontramos muchas veces elevada en la parte alta, y como les decía hace un rato, eso se debe justamente a esas partículas que se han ido acumulando acá de las arcillas, que el desplazamiento de agua es pero muy lento. Justamente se debe a esto, y entra justamente en oxidación con los metales pesados, principalmente el hierro, y por eso que vemos colores moteados en la parte interna del suelo. Este color moteado también lo podemos ver acá cuando hay este tipo de arcillas en la parte de acá arriba, y por eso que vemos colores diferentes en la parte superficial. Ya. Y ahí hay una transición del horizonte A al horizonte B. ¿Dónde está el horizonte B? Aquí no. Sí lo observamos, a pesar que aquí está una... Dije, acá abajo de los otros clavos se ve la Este. No, de los otros clavos. Sí. Aquí. Sí. Aquí. Sí. ¿Y se ve? Bueno, sí se ve una transición ahí. Una transición, a pesar que se ve todavía un poquito como oscuro. Aquí sería. Sí, aquí sería. Sí. Cuando tenemos un suelo con porosidad, resulta que el barreno entra con facilidad. ¿Sí? Uno lo introduce y entra, ¿sí? Mucho más cuando está húmedo, ¿sí? Y podemos observar ese horizonte de ese suelo. Pero cuando tenemos un suelo compactado, así esté húmedo, el barreno no va a introducir. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Es un suelo que está prácticamente compactado y se genera problema en el ingreso de la
del barreno. Pero si ve que se acá se le va nomás, Por eso que está compacto. En la bananera fue. y observamos un horizonte de aproximadamente 30 centímetros, estamos hablando de que un suelo suelto, es un suelo que tiene una buena característica, es un suelo que tiene porosidad. Pero si ustedes de arriba, el barreno no le ingresa como el de acá, ¿sí? No ingresa, parece que estuviera encementado, sí, con cemento. Y resulta que es un suelo que está compactado. ¿Qué debería hacer yo ahí? Si tengo características de suelo en la parte superficial. ¿Ah? Pero, Cuando tengo esas características, pero arado sería para un corto plazo, pero ya para un largo plazo sería incorporar. O sea, al principio sería un arado y tal vez algún cultivo forestal que pueda. lo primerito que haría yo voltear ese suelo para darle aireación. Sí. Porque si yo siembro con estas características, En el árbol. se te hace complicado que la planta te desarrolle. Ya. Puedes hacer el hueco con una escarbadora, pero la planta también va a sufrir en el desarrollarse. Y tal vez más adelante, cuando tenga cierta altura, se te va a tamar. ¿Sí? Porque las características del suelo no te permiten que la raíz justamente penetre a mayor profundidad y las raíces se te van a ir hacia los lados. Y si va a los lados y no tiene una raíz pivotante que te ayude a sostener la planta, se te va a tamar. Y este tipo de suelo, no crean que lo encontramos siempre a cierta profundidad. Muchas veces lo encontramos a los 15, 10 centímetros de la parte superficial del suelo. Hay que tener claro que si fuera acá en la parte interna, yo tal vez no tendría problema porque aquí me desarrolla muy bien un árbol. ¿Sí? Si yo quiero sembrar aquí cultivos de